cardiotoxicidad por anti-HER. Normalmente siempre los pacientes que van a recibir anti-HER tienen tratamiento previo con antraciclinas. Es el segundo esquema. Eh, Evaluar mucho porque este tipo de fármaco produce fibrilación auricular. Si vemos, la fibrilación auricular le pondera 2 puntos. Un paciente de 65 años o más pondera 2 puntos más y que el paciente sea hipertenso automáticamente pasa a ser un paciente de riesgo alto. ¿Qué nos dicen las guías? Que ese paciente, siendo de riesgo alto, muy alto, requiere electrocardiograma, ecocardiograma, troponina y proBNP, por lo menos basal, para conocer en qué estatus está el paciente antes de iniciar la terapia. Ecocardiograma cada 3 meses, 6 meses, 9 meses, con un nivel de recomendación clase 1 y biomarcadores con un nivel de recomendación clase 2 para detectar a tiempo si el paciente está presentando disfunción ventricular o insuficiencia cardíaca. Entramos ahora con otro grupo de fármacos que son los fármacos antiogénicos. Fármacos son ampliamente usados en múltiples tipos de tumores. Son responsables de desarrollar hipertensión, disfunción ventricular, insuficiencia cardíaca, isquemia o infarto, aterosclerosis, pero algo sumamente muy importante que es la prolongación del QT. Buscando siempre los antecedentes de este paciente si tiene insuficiencia cardíaca o eventos vasculares, ya que este tipo de fármacos produce isquemia, aterosclerosis y infarto. Si el paciente es un paciente con antecedentes de isquemia, es un paciente que pasa a ser de riesgo muy alto y el seguimiento se tiene que acortar. Pendiente si el paciente tiene. Ya aquí el riesgo o para llevarlo alto la edad baja de 80 con los otros dos, este es un paciente mayor de 65 años, pasa a ser de un riesgo alto. Si el paciente tiene un QT basal, por eso la importancia del electrocardiograma, entre 450 y 480 en hombres o 460 o 480 en mujeres, pasa a tomar 2 puntos riesgo moderado. Un paciente hipertenso pasa a ser de riesgo alto en vista que este tipo de fármaco produce una hipertensión. ¿Qué nos dice la guía 2022? Que este tipo de pacientes, si es riesgo moderado, requiere electrocardiograma, por lo menos para evaluar el QT, con una clase de recomendación clase 1, ecocardiograma con una clase de recomendación 2A si es de riesgo moderado y proBNP. Control cada 4 meses con una recomendación clase 2B. Pero si el paciente pasa a ser de riesgo alto, muy alto, este paciente tiene que tener electrocardiograma y ecocardiograma con un nivel de recomendación clase 1 y biomarcadores. Control al tercer mes, sexto mes, noveno mes y por lo menos cada 6 a 12 meses o posterior al culminar el tratamiento. Entramos ahora a los fármacos que van a recibir tratamiento con inhibidores de la tirosina quinasa, multidiana empleado. Este tipo de fármacos son empleados en segunda y tercera generación para el tratamiento de la leucemia mieloide crónica. Este tipo de fármacos, más que todo el dasatinib, tiene un perfil cardiotóxico marcado por la presencia de derrames pericárdicos y pleurales, por la hipertensión pulmonar que provoca, prolongación de QT y las trombosis arteriales, dislipidemia e hipertensión arterial. Este fármaco tiene una incidencia del 10 al 15% de trombosis arteriales. Por eso siempre la importancia de evaluar basalmente al paciente. Un paciente con antecedentes de enfermedad vascular arterial o ya una trombosis previa por inhibidores de la tirosina quinasa pasa a ser un paciente de riesgo muy alto. Pacientes con una FEI basal por debajo del 50% o pacientes con hipertensión pulmonar o índice tobillo-brazo anómalo es un paciente que pasa a ser de alto riesgo. Un paciente por encima de 75 años o PNP o ProBNP elevado pasa a ser un paciente de riesgo alto o aquel paciente que sea o tenga antecedentes de tabaquismo pasa a ser de riesgo alto. Por eso es que hay que evaluar individualmente a cada paciente. ¿Qué nos dice la guía sobre el protocolo a seguimiento de estos pacientes? Basal tiene que tener, así vaya a recibir cualquiera de los 4 fármacos, tiene que tener por lo menos una exploración física, presión arterial y electrocardiograma con un nivel de recomendación clase 1, perfil lipídico y hemoglobina glucosidada, ya que este tipo de fármaco produce dislipidemia y alteración en la hemoglobina glucosilada y el perfil glucémico. ITB, por lo menos un nivel de recomendación clase C, pero si va a recibir dasatinib, tiene que tener un ecocardiograma de base, ya por las complicaciones de derrame pericárdico que produce este fármaco, con seguimiento al tercer, sexto, noveno mes y 12 meses, y por lo menos cada 6 a 12 meses posterior al culminar la terapia. Tenemos ahora
La valoración de riesgo basal en pacientes con inhibidores de las proteasomas. Estos son los fármacos empleados también en el mieloma múltiple y diferentes tumores. En este tipo de fármacos se ha descrito prolongación del QT y arritmias ventriculares y una incidencia del 10 al 12% de trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. Por eso es importante tener una valoración de los antecedentes del paciente, si ha tenido enfermedad vascular arterial, si el paciente presenta amiloidosis cardíaca y los antecedentes de trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar, pasa que ese paciente sea un paciente de riesgo muy alto. Antecedentes ya por cardiosidad de inmunomoduladores pasa a ser un paciente de riesgo alto y una FEBI basal por debajo del 50% pasa a ser un paciente de riesgo alto. Una edad de 75 años, ya por lo menos ya bajó la edad, no de 80 años, 75, pero si el paciente está entre 65 y 74 años, pasa a ser un riesgo moderado, hipertensión o diabetes. Normalmente nuestros pacientes van a ser mayores de 65 años en este tipo de pacientes y cuando sumamos los factores de riesgo moderado, nos convierten a ese paciente en un riesgo alto. ¿Qué nos dice la guía 2022 sobre el manejo de estos pacientes? Si es riesgo alto y muy alto, evaluación clínica, presión arterial, electrocardiograma, por lo menos ProBNP y ecocardiograma, al inicio basal y durante el tratamiento una evaluación clínica consistente, evaluación cada visita clínica de presión arterial y monitorización por la alta incidencia de hipertensión en casa. Si es un paciente con amiloidosis cardíaca, la evaluación clínica, la presión arterial, electrocardiograma, ProBNP y troponina y ecocardiograma con resonancia magnética cardíaca por lo menos basal para saber en qué punto está el paciente. Entramos ahora a lo que son los inhibidores RAP y MEP. Este tipo se ha descrito en más de un 10% la prolongación del QT y arritmias ventriculares. ¿Cuál es los factores de este paciente? Antecedentes, si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, es muy alto. Pacientes con FEI por debajo del 50% pasa a ser un paciente de riesgo alto. Y si el paciente ha tenido tratamiento previo con antraciclinas, es sumamente importante clasificar a este paciente en un riesgo alto. ¿Qué nos dice la guía? Si es un paciente de riesgo alto, requiere evaluación cardiovascular, electrocardiograma, eco, troponina y ProBNP basal para identificar el riesgo basal de ese paciente, de seguimiento de biomarcadores por lo menos durante cada ciclo, cada 3 ciclos o por lo menos de 6 a 12 meses. Entramos ahora, y para culminar, la terapia de privación androgénica de cáncer de próstata y terapia hormonal en el cáncer de mama. Estas terapias son terapias que se van a usar durante mucho tiempo, años, y la mayoría de los pacientes con adenocarcinoma de próstata son pacientes mayores de 65 años y tienen múltiples factores de riesgo y enfermedad cardiovascular previa. En los pacientes que van a recibir terapia androgénica, el riesgo de hipertensión, dislipidemia, resistencia a la insulina y prolongación del QT va a estar presente. Por eso es notificarle al oncólogo ese seguimiento clínico y del cardiólogo sobre si el paciente tiene hipertensión o el riesgo que presente prolongación del QT. La terapia hormonal de cáncer de mama es una terapia que también se usa por años, 3, 5 años como mínimo la terapia. Esta terapia va a presentar disfunción endotelial, formación de placas de ateroma y ruptura y presencia en por lo menos de 1 al 5% de infartos, porque es una terapia prolongada. Bueno, muchas gracias y para siempre recordar, siempre el paciente se tiene que manejar de forma individualizada y tener por la cardiotoxicidad para aumentar tanto la sobrevivencia del cáncer como del tratamiento que va a recibir. Gracias. Hola, buenos días. Continuando, gracias al doctor por la excelente charla. Continuando, me toca presentar a la doctora María Antonia Mujica, una de las nobles promesas de la imagenología cardíaca en Venezuela, formada completamente en Ascardio. Nada, con ustedes les dejo que nos va a desarrollar el tema de la evaluación multimodal en los pacientes oncológicos. Bueno, lo de promesa creo que es como demasiado grande, pero gracias, doctor. Es para mí un honor tener la oportunidad de estar con ustedes en la mañana de hoy. Primero quiero felicitar al doctor Roa porque esto es un tema denso, doctor. Y me parece espectacular el resumen que usted trató de hacer de algo que es extremadamente delicado,
¿Qué es el paciente oncológico? Nosotros en Ascardio tenemos una unidad, una consulta de cardio-oncología que está coordinada actualmente por la doctora Mari Carmen Suárez. Esa consulta está adscrita a la unidad de insuficiencia cardíaca, básicamente por todo lo que el doctor acaba de mencionar. Y nosotros en el servicio de ecocardiografía estamos llevando actualmente a conjunto con uno de nuestros residentes de tercer año, un estudio prospectivo en el paciente oncológico, la evaluación por imágenes de estos pacientes. Yo voy a tratar de hacer algo que es complicado, que es tratar de hacerles fácil o simplificarles un poco la evaluación del paciente oncológico. Vamos a hablar básicamente de la imagen para la evaluación basal y seguimiento, los criterios actuales de cardiotoxicidad. Vamos a hablar de la evidencia pronóstica que está apoyada en la imagen y la tomografía y la resonancia magnética cardíaca en el paciente oncológico. Este último punto en particular fue ampliamente desarrollado no solo en el paciente oncológico, sino en otras patologías de forma espectacular por el capítulo de imágenes. No es que tenga preferencia, pero es que de verdad estuvo excelente el bloque de resonancia magnética cardíaca del día de ayer y eso simplifica mucho la explicación que vamos a tener hoy. Bueno, la evaluación basal aquí ni cómo. Ya el doctor Roa habló ampliamente en cada tratamiento para cada fármaco la indicación del método, pero lo que sí podemos entender y puede quedar ampliamente resumido es que la ecocardiografía es el método que está recomendado como primera línea de evaluación del paciente en oncología. Básicamente, tenemos que tomar en cuenta, como muy bien les explicó el doctor, que existen riesgos cardiovasculares inherentes a cada paciente, existen riesgos propios por la enfermedad y existe un riesgo que es propio por el tratamiento, que no solamente puede ser farmacológico, sino también asociado a radioterapia, una asociación de ambos, y hemos notado con preocupación que en el medio hay ciertas áreas grises en la indicación apropiada para la evaluación del cardiólogo desde el punto de vista basal en el paciente con cáncer. Esto genera un margen de retraso muy importante y los recursos limitados de estos pacientes desde el punto de vista financiero nos obliga a ser precavidos usando métodos de bajo costo. Tenemos que tomar muy en cuenta cuál es la condición financiera y el estado emocional y crítico de estos casos a la hora de evaluarlos y solicitar los métodos pertinentes para ello. Es por eso que la ecocardiografía, que es un método ampliamente difundido, se vuelve pues quizás la punta de lanza para la evaluación del paciente. ¿Pero qué vamos a evaluar? Bueno, básicamente es un estudio que tiene que ser detallado, donde evaluamos la función y la anatomía de las distintas cámaras cardíacas y otros hallazgos que son sugestivos de cardiotoxicidad que pueden ser detectados por ecocardiografía adicional a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Y esto hace que la evaluación sistemática disminuya el margen de error diagnóstico y la omisión técnica. Y esto es muy importante. También José se dedicó ampliamente a detallar fármaco por fármaco o grupo farmacológico la evaluación integral del paciente, pero yo hice unos pequeños cortes como para tratar de resumirles algo. Y si se nota, se fijan que hay un seguimiento que es para cada grupo farmacológico. Existen diferentes esquemas antineoplásicos por institución y obviamente por patología. Hay un error intra e interobservador que es importante destacar en el método. Existen diferentes softwares para el análisis de algunos parámetros y la realidad latinoamericana es una realidad socioeconómica. Tenemos que tener claro dónde estamos parados a la hora de solicitar estudios que complementen la evaluación, pero es necesario, y esto es muy importante, fomentar la cultura de que debe ser siempre un mismo operador para la evaluación del paciente, que existan criterios unificados en el punto de vista ecocardiográfico para el seguimiento del paciente oncológico y hacer énfasis en el entrenamiento, en el desarrollo del cardiólogo que quiere formarse en imágenes para que pueda tener una completa formación y una adecuada evaluación del paciente oncológico. Las guías también hablan de definiciones de cardiotoxicidad. Específicamente la guía 2022 se mantiene la fracción de eyección del ventrículo izquierdo como un indicador duro, amplia evidencia en la literatura, y se incluye el strain longitudinal global como un marcador subrogado, duro y obligatorio en la evaluación del paciente oncológico en el seguimiento. También establecen 3 grados para hablar de cardiotoxicidad dependiendo del valor de fracción de eyección y el strain obtenido. Y para aquellos grados que son leves y moderadas, la importante pues la atención a los biomarcadores que debe ser incluido dentro de la evaluación. Pero ¿qué dice las guías en cuanto a la función ventricular? Bueno, las guías son claras y hablan de que la función ventricular por 3D reúne una amplia evidencia que respalda su uso. Es una herramienta que fue comparada con el gold standard,
que es la resonancia magnética cardíaca, para la evaluación de la fracción de eyección y volumen. Lamentablemente no todos los centros disponen de equipos que pueden realizar ecocardiografía tridimensional. Esto es un método que requiere entrenamiento, y es indispensable una buena formación para poder obtenerlo. ¿Qué dicen las guías? Bueno, las guías dicen que si el 3D no, fíjense cómo han cambiado las cosas, cómo han evolucionado. Si el 3D no está disponible, entonces usamos el 2D, pero el 3D es la primera indicación. Y el estrés longitudinal global, herramienta que me parece espectacular. ¿Qué sabemos? Bueno, es importante entender varios aspectos. Lo primero es que los estudios que respaldaron su uso en estos pacientes oncológicos, en un principio eran grandes estudios poblacionales basados en pacientes con cáncer de mama, pero en realidad la herramienta sirve para linfomas y otras enfermedades hematológicas, cánceres sólidos, etcétera. Importante también que no solo vamos a evaluar por estrés en el ventrículo izquierdo, que tenemos cámaras derechas que no podemos olvidar que existen, y que existen puntos de corte con valores pronósticos para las mismas. Incluso el daño del ventrículo derecho puede aparecer primero que el daño sobre el ventrículo izquierdo. También tenemos que tomar en cuenta que no solo es para quimioterapia, sino para también terapias de inmunoterapia y radioterapia, y que la importancia en su asociación es que hay una amplia evidencia que ha demostrado su valor como diagnóstico de difusión subclínica. Es un parámetro fundamental, y sus puntos de corte actualmente aceptados es un valor menor a menos 15% para hablar de pronóstico en estos pacientes, pero tenemos que tomar en cuenta, es cierto, hay diferentes software dependiendo de las casas comerciales, y cada casa comercial tiene su valor de referencia, pero las guías se han enfocado en tratar de unificar un poco los criterios. Estas herramientas también requieren entrenamiento, que los software cada día son más amigables, pero es indispensable la buena formación del cardiólogo en imágenes para poder emplear las herramientas, sobre todo porque la interpretación de las mismas es clave. ¿Qué tenemos además de la FEB y el estrés longitudinal global? Bueno, el MAPSE, que es una herramienta básicamente olvidada, es una herramienta sencilla para evaluar la función sistólica. Esto que está aquí es la ventana acústica que todos queremos. Una ventana donde podemos ver claramente el borde endocárdico y podemos hacer un buen trazado. Pero lamentablemente en el paciente oncológico muchas veces esta otra es la ventana que tenemos. Entonces, los métodos de 2D, 3D y estrés longitudinal van a requerir siempre de ventanas acústicas óptimas con una buena visualización del endocardio. Y es aquí importante aclarar que las guías para la evaluación del paciente de seguimiento del paciente oncológico hacen énfasis en que aquellos pacientes en los cuales por ecocardiografía no es posible obtener imágenes que permitan una buena visualización de las cámaras cardíacas para obtener buenas medidas de volumen, diámetro y strain, es necesario referir al paciente para hacer una resonancia magnética cardíaca para obtener dichos parámetros, en vista de que es indispensable para la evaluación pronóstica. Pero ambos sabemos que el costo de una resonancia magnética cardíaca puede ser elevado, y más en el contexto de un paciente oncológico. Es importante esta herramienta que estoy mostrándoles porque, a pesar de que no es muy difundida o muy conocida, es muy antigua y es menos dependiente de ventana acústica, y eso sí, como todo, es ángulo dependiente. En cuanto a volumen de ventrículo izquierdo y eventos clínicos, nosotros sabemos también que, gracias a la evidencia, que la importancia de la obtención de los volúmenes, y el día de ayer, en horas de la tarde, se hizo un énfasis y durísimo respecto a la obtención de volúmenes y los valores y lo más certeros posibles para la evaluación pronóstica. Este estudio habla de 2.234 pacientes que tenían FEBIS entre 50 y 59%, FEBIS normales, que fueron evaluados previo al tratamiento con antraciclina. En este paciente se le hicieron un seguimiento de evaluación del volumen del ventrículo izquierdo, fracción de eyección y estrés longitudinal global para el desarrollo de eventos cardiovasculares mayores y mortalidad de 659 días. Los predictores independientes de estos eventos resultaron ser la edad, la presencia de diabetes, enfermedad arterial coronaria y el volumen diastólico, el volumen sistólico, el estrés longitudinal global. ¿Qué concluyeron estos autores? Bueno, que aquellos pacientes que tenían volúmenes diastólicos indexados y strain resultaron altos predictores de mortalidad o desarrollo de eventos cardiovasculares mayores, aún luego de ajustes por edad, agregando valor a aquellos casos con pacientes que tienen una FEBI normal. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que aun cuando yo tenga una FEBI normal, pero tengo volúmenes aumentados y strain disminuido, yo tengo un alto riesgo de mortalidad. Hay otro aspecto que es importante y que ha ido agarrando peso, y es la presencia de disfunción diastólica. Entonces, la función diastólica y su utilidad en la cardiotoxicidad precoz es algo que se está estudiando poco a poco, y que, a pesar de que los estudios que se encuentran en las revisiones tienen pocas muestras, algunos tienen algunos pitfalls metodológicos, es importante mencionarlo. Por ejemplo, este en particular es un estudio prospectivo
donde se evaluaron 106 pacientes que iban a ser tratados por inmunoterapia. Dentro del examen cardiovascular fue un examen clínico muy detallado, electrocardiograma, eco torácico, obviamente, y biomarcadores. Y buscaron pues seguir el desarrollo de eventos clínicos en estos pacientes. ¿Qué observaron ellos como el desarrollo de eventos clínicos? Bueno, que existe la asociación entre de estos inhibidores que comentaba José con el desarrollo de complicaciones cardiovasculares importantes. Y esto puede llegar a observarse incluso hasta 6 meses después. Por eso es que hay que hacer cierto seguimiento del paciente al tiempo. Pero aquí lo más interesante, y aunque la N es pequeña, el 40% de estos pacientes que tenían una función diastólica normal desarrollaron disfunción diastólica. En cuanto a la evaluación por imágenes en el paciente que es sometido a radioterapia, esto es un aspecto muy importante. Tenemos que tomar en cuenta que estos pacientes van a sufrir una sustitución fibrótica del tejido nativo con una degeneración cálcica. Las estructuras más afectadas suelen ser la válvula aórtica, la válvula mitral, ostium coronario y pericardio. Es aquí donde la evaluación de los aparatos valvulares y del pericardio es mandatoria en el seguimiento de aquellos pacientes que son sometidos a radioterapia. Pero vamos a hablar un poquito a través de un caso clínico. Tengo un paciente femenino de 51 años de edad, natural y procedente del estado Trujillo, con antecedentes de hipertensión arterial desde los 35 años, a quien se le diagnosticó un timoma a la edad de 18. Esta paciente recibió 30 ciclos de radioterapia y fue sometida a una cirugía de cielo abierto por exéresis de su tumor. En el año 2014, ella consulta con un cardiólogo en su localidad por disnea que ya tenía 8 meses de evolución. Este tratante le planteó un manejo médico por hallazgos ecocardiográficos que no tenemos lamentablemente, pero la paciente persistía con disnea y múltiples hospitalizaciones durante varios años. En el año 2021, su familia decide consultar con ellas cardio en vista del cuadro clínico de la paciente y cuando llega con nosotros, llega de hecho en edema agudo de pulmón. Estas que están acá son las imágenes. Lamentablemente, esta paciente llegó en muy malas condiciones generales con nosotros al servicio, pero si pueden observar, tenemos un ventrículo izquierdo que está significativamente comprometido. La FEBI que arrojó al servicio en el momento fue de 21%. Se puede observar una doble lesión mitral, una doble lesión aórtica. Ambas son severas y la presencia de derrame pericárdico. Lamentablemente, esta paciente se discute parcialmente en Harting. No se pudo continuar con la evaluación porque ella fallece en esta hospitalización. Y basado en ese caso, ¿qué nos aportaría la tomografía y la resonancia magnética en la evaluación del paciente oncológico? Bueno, ya ayer hablamos de la importancia de la resonancia magnética porque me permite evaluar la función ventricular, establecer la extensión de la fibrosis, la caracterización tisular. Es importante tomar en cuenta que las guías lo mencionan, pacientes que ya han recibido tratamiento previo con antraciclinas y trastuzumab deben ser sometidos a una resonancia magnética cardíaca. Estos pacientes que tienen una fracción de eyección que esté inferior a 50% por ecocardiografía, también deberían ir a resonancia magnética cardíaca para evaluación de la fibrosis. Es importante saber también que hay algunas lesiones oncológicas que pueden generar metástasis a distancia en compromiso cardiovascular y el caso de tumores cardíacos o la sospecha de las mismas por ecocardiografía, el paciente debe ir a resonancia magnética cardíaca para evaluación de tumores primarios o secundarios con caracterización tisular. En cuanto a la tomografía cardíaca, también se habló ampliamente el día de ayer de la importancia del score de calcio coronario en la evaluación del riesgo basal de estos pacientes y evaluar bien las lesiones valvulares para definir las estructuras, tomar decisiones en cuanto a tratamiento y planificar los casos, extensión de daño pericárdico y hacer, esto es muy importante, un análisis de las lesiones epicárdicas con planificación para la intervención. Como conclusiones, básicamente el ecocardiograma es el método que está recomendado como primero para la evaluación del paciente oncológico. Es una herramienta accesible, de bajo costo, pero requiere un buen entrenamiento y una adecuada interpretación del método. El estrés longitudinal global tiene un gran valor, está ampliamente demostrado como un marcador de daño subclínico. Existen criterios actuales de cardiotoxicidad que siempre deben ser recordados al momento de evaluar al paciente, pero nunca debemos olvidar que existen otros hallazgos que pueden indicar daño asociado al tratamiento y el interrogatorio del paciente es indispensable. La evidencia pronóstica está toda apoyada en imagen y la tomografía y la resonancia magnética cardíaca del paciente oncológico está indicada y es para aclarar parámetros, establecer extensión del daño y planificar intervenciones. Gracias.
presentamos entonces hoy algo que realmente nos llama, que es el tratamiento farmacológico de la cardiotoxicidad. Más allá del diagnóstico y las imágenes, tenemos forma de actuar. Y para ello nos va a hablar hoy el doctor Luis Díaz, egresado de Guadalajara, pregrado y con cardiología del Instituto Nacional de Cardiología de Ciudad de México. Hizo reválida en la Universidad de Oriente y actualmente es miembro de la Sociedad Venezolana de Cardiología y trabaja en el Instituto de Diagnóstico Cardiovascular de la Ciudad de Caracas. Bienvenido. Muchas gracias, doctora. Bueno, buenos días, muchas gracias a todos por estar acá. Voy a tomarme el minutico que le sobró a la doctora María Antonia, porque no voy a poder hablar a la velocidad que habla ella. Bueno, la cardio-oncología es otro tema, ¿vieron? Definitivamente. Y afortunadamente, la excelente charla del doctor Roa y la doctora María Antonia me da pie para yo poder hablar con mucha tranquilidad de todo lo que viene. El avance en los tratamientos para el cáncer ha sido, en las últimas par de décadas, ha sido extraordinario. Eso ha procurado aumentar la sobrevida en los pacientes portadores de cáncer. Pero todos sabemos que desafortunadamente estos medicamentos no son inocuos, sino que se acompañan de una altísima toxicidad. Y eso lo podemos ver en esta gráfica. Fíjense cómo en las 2 últimas décadas se ha incrementado exponencialmente en la literatura la expresión de estudios sobre toxicidad cardiovascular inducida por fármacos neoplásicos. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos una mejoría en la sobrevida de los pacientes con cáncer, tenemos una mejoría en la sobrevida de los pacientes con enfermedades cardiovasculares, porque también ha habido un gran avance en la terapéutica cardiovascular. Hay más longevidad en general en la población. Entonces vamos a tener un grupo enorme de pacientes que van a interactuar entre enfermedades oncológicas y enfermedades cardiovasculares. Esto obligó a que hace 15 años surja la cardio-oncología como una subespecialidad de la cardiología, con el fin de que los cardio-oncólogos traten a este grupo de pacientes. Y así lo especifican las guías que fueron publicadas en el 2022, las guías europeas únicas publicadas para el manejo de la cardio-oncología. Estas son guías, como ustedes vieron que expresaba Roa, estas son guías para oncólogos, para cardiólogos, para aquellos que aplican radioterapia. O sea, si ustedes ven en la guía, ustedes dicen, esto no es como para mí, cardiólogo, esto es como para los oncólogos. Por otro lado, los oncólogos dirán lo mismo, esto no es para mí, esto es para los cardiólogos. Y en fin, el hecho es que es una congruencia para que todos nos tratamos de instruir, porque la verdad es que mientras uno más lee, se da cuenta de lo más ignorante que es en esta área. Sin embargo, hay muy pocos cardioncólogos en el mundo, es una especialidad muy nueva. Así que nos toca a nosotros, los cardiólogos clínicos, echarnos la responsabilidad del manejo de este grupo de pacientes. Por tanto, es una enorme responsabilidad tratar de estar lo mejor instruido posible para este punto. Casi siempre se habla de cardiotoxicidad y siempre que uno habla con medicamentos antineoplásicos, uno piensa de que se va a echar a perder el corazón. Pero recuérdense que, como describe la guía, hay 5 puntos de toxicidad cardiovascular que pueden inducir los fármacos antineoplásicos que fueron bien descritos por el doctor Roa. Yo me voy a enfocar en el punto de la disfunción cardíaca que puede llevar a la insuficiencia cardíaca y simplemente voy a mencionar el punto de la miocarditis, porque es una condición muy específica que se da por un grupo farmacológico nuevo y que realmente se da afortunadamente en un grupo muy pequeño de pacientes. Esta diapositiva lo que trata de mostrarles a ustedes una ejemplificación de la cantidad de medicamentos antineoplásicos que hay y para que ustedes vean cómo no todos van a influenciar sobre el corazón. Probablemente a la larga lleguen a generar una disfunción sobre el corazón, pero va a haber medicamentos como las antraciclinas o aquellos que actúan sobre los receptores HER2 que sí generan una destrucción directa sobre la fibra miocárdica, pero hay otros que van sobre la conducción intracardíaca, otros que afectan la vasculatura, las válvulas, el pericardio. El hecho es que esto obliga y afianzó más lo que se había dicho previamente, que nosotros cuando vamos a evaluar a un paciente oncológico, tenemos que tener una comunicación directa con el oncólogo. Nosotros tenemos que tratar de establecer equipos en los sitios donde nosotros trabajamos, que los oncólogos nos nutran a nosotros, nos informen de muchas cosas que desconocemos y nosotros a ellos.
Cuando nosotros vamos a evaluar un paciente, tenemos que saber qué medicamento va a utilizar el paciente para poder nosotros enfocarnos en la búsqueda de lo que específicamente ese medicamento pudiera generar de daño. Entonces, esto es sumamente importante que lo tengamos claro y quizás es una de las mejores inquietudes que nos podemos llevar de esta conferencia. Llegar a nuestro punto de trabajo y tratar de hacer equipo con los oncólogos clínicos que nos refieren a los pacientes. Muy bien, voy a mi tema. Mi tema es cardiotoxicidad. Los dos medicamentos que generan mayor cardiotoxicidad son las antraciclinas y los fármacos que actúan sobre los receptores HER2. Las antraciclinas, como se dijo hace un rato, son medicamentos que actúan y generan un daño que habitualmente es un daño permanente. Y eso tiene implicaciones al momento de nosotros hacer sugerencias en cuanto al manejo oncológico del paciente que está haciendo cardiotoxicidad o disfunción ventricular por cardiotoxicidad. A diferencia, los medicamentos que actúan sobre los receptores HER2 generan un daño miocárdico que habitualmente pudiera ser reparable, o sea, que pudiera el paciente regresar su condición de disfunción ventricular. Muchas veces estos medicamentos vienen combinados en algunas terapias de cáncer y nosotros tenemos todo eso que considerar. Por último, aquí le hago el punto simplemente que voy a tocar de lo que son los inhibidores de los checkpoints. Son un grupo farmacológico bien interesante. De hecho, los checkpoints son un punto interesantísimo de los cuales seguramente vamos a oír hablar en un futuro, porque es un área de investigación en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. El hecho es que estos nuevos grupos farmacológicos actúan de manera inmunológica y generan una miocarditis inmunológica que puede ser fulminante y cuyo tratamiento está totalmente fuera de lugar a lo que nosotros estamos tocando en este punto. Ok, vámonos aquí, vamos a hacer un ejercicio de la práctica, ¿está bien? Vamos a ver, nos llega el paciente para ver si ese paciente tiene una disfunción cardíaca relacionada al tratamiento para cáncer. ¿Qué debemos nosotros revisar? 3 puntos. Síntomas, si el paciente está sintomático o asintomático. Estamos hablando de que es un paciente que vamos a buscar si tiene insuficiencia cardíaca, básicamente. ¿Ok? Me voy a enfocar a esto, que es lo que me concentra a mí, ¿ok? Segundo, la evaluación por ecocardiografía. Si bien la doctora María Antonia nos explicó todo lo que nosotros podemos hacer por imágenes y por ecocardiografía, lo que realmente hoy en hoy nos permite clasificar al paciente es la estimación de la fracción de eyección y el estrés longitudinal global, que es importante que ambas cosas lo hagamos. Y tercero, los biomarcadores, troponina de alta sensibilidad y péptidos natriuréticos. Si el paciente entonces está asintomático, ¿ok? Y el paciente, eso nosotros podemos dividirlo clínicamente en el asintomático, en ligero, moderado y severo. Si el paciente está asintomático, va a ser ligero siempre y cuando tenga solo biomarcadores positivos o hay algunos cambios en el estrés longitudinal global. Si el paciente asintomático disminuye o se modifica el estrés longitudinal global o se deprime su función sistólica, pero todavía está entre 40 y 49, es moderado. Si ya el paciente, a pesar de estar asintomático, la función sistólica cae por debajo de 40, es asintomático severo. Si el paciente está asintomático, está en insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Ahí, fíjense que ahí no se toma en consideración la fracción de eyección. Ese paciente está en insuficiencia cardíaca. Ese paciente hay que darle palo con tratamiento, como ya nos enseñaron bastante el día de ayer. Es ligero, si a ese paciente le podemos dar tratamiento y con eso está estable. Es moderado, si a ese paciente tenemos que aumentarle la dosificación de diuréticos porque el tipo está congestivo, pero lo podemos manejar ambulatorio. Es severo cuando hay que hospitalizarlo y es muy severo cuando ese paciente está en inotrópico. ¿Para qué nos sirve esto? Veamos esta flecha descendente donde tenemos en el margen de la izquierda lo que están normales con biomarcadores negativos y eso desciende en progresión hasta el paciente que se muere. En la línea de base tenemos a los ligeros, los moderados y los severos. Y en el recuadro inferior, afortunadamente para los pacientes y para nosotros, fíjense cómo la mortalidad por cardiotoxicidad es impactante solo en aquellos que son severos. En los que son ligeros y moderados, afortunadamente, el impacto sobre la mortalidad es mucho menor. Lo importante es que nosotros captemos a ese paciente a tiempo para que podamos hacer algunas cosas por ello. Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros con el paciente? Una vez que el paciente nos llegó, ¿qué se espera lo que nosotros debemos hacer con el paciente? Nosotros vamos a tener 2 conductas. La conducta o la estrategia oncológica. Y viene así. Si el paciente está sintomático, esto igual lo tenemos que tener ahí en nuestra pantalla, porque eso no se nos queda aquí. Si el paciente está sintomático
pero es ligero. Nosotros nos reunimos. Estos son pacientes, perdón, que vienen tomando antraciclina. ¿Ok? Paciente con antraciclina. Está sintomático, pero es ligero. Nos ponemos de acuerdo con los oncólogos. Vamos entonces con ese paciente a mantener el tratamiento, pero hacerle una vigilancia mucho más estrecha. Si el paciente está sintomático moderado, hay que interrumpir el tratamiento. Llamamos a los oncólogos y le decimos lo que está pasando. Vamos a mantener una vigilancia para ver si este paciente con antraciclina pudiera regresar a tratamiento o hay que cambiarle la línea de tratamiento oncológico. Si el paciente está asintomático y es severo o muy severo, con antraciclina, hasta ahí llegó la antraciclina. ¿Ok? Porque recuérdense que produce un daño permanente. Si el paciente está asintomático y es ligero, continuamos en conjunto con los oncólogos. Si es moderado o severo, interrumpimos, llamamos a los oncólogos y empezamos a vigilar al paciente para ver en qué momento mejora de nuevo, se recupera su función ventricular y pudiéramos reiniciar el tratamiento o se decide cambiar. Es diferente cuando utilizamos medicamentos que actúan sobre los receptores HER2, porque estos son medicamentos que pueden tener una recuperación de la función ventricular. En este caso, entonces, si el paciente está sintomático y es ligero, igual, observamos mucho más cercano en conjunto con el conocimiento del oncólogo. Si es moderado, interrumpimos, llamamos al oncólogo y seguimos. Si el paciente es severo o muy severo, hay que descontinuar la medicación. Si el paciente está asintomático ligero, igual podemos continuar con la terapéutica. Si es moderado o severo, interrumpimos. Fíjense que aquí es muy difícil que quitemos por completo el tratamiento. Interrumpimos y en conjunto con los oncólogos clínicos estamos revisando al paciente mucho más cercano. Tanto con las antraciclinas como para los pacientes con... Yo aquí me adelanté. En esta lámina, realmente lo que quise enfocar, vamos acá. Esto fue lo que le describí con respecto a los bloqueadores de receptores HER2, ¿ok? Fíjense en la línea de abajo que dice, no tengo el pointer aquí, no lo dice. En la línea de abajo dice tratamiento cardiovascular. ¿Qué vamos a hacer? Todo lo que dijimos anteriormente es la estrategia en cuanto a si se sigue o no se sigue el tratamiento oncológico del paciente que está clínicamente sintomático o asintomático. Ahora, con respecto a qué hacemos con respecto al tratamiento cardiovascular en este grupo de pacientes. Si los pacientes están asintomáticos con una disfunción ligera, pudiesen ellos mejorar si se utiliza bloqueadores del receptor de angiotensina, inhibidores de ECA o beta bloqueantes. Todo aquel grupo de pacientes que está sintomático o que está asintomático, pero que la función sistólica ya está por debajo de 40, o sea, asintomático severo, son pacientes que están en insuficiencia cardíaca. Son pacientes que hay que tratarlo para la insuficiencia cardíaca. Todo paciente que logró recuperar, que pasó su historia con su tratamiento oncológico y que sobrevivió al tratamiento oncológico, pero que tiene o desarrolló durante su tratamiento una disfunción ventricular, es un paciente que siempre se deberá seguir con tratamiento para la insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Solamente hay un grupo muy pequeño, que son aquellos que tuvieron una recuperación total de la función sistólica y que tienen bajo riesgo. Son aquellos pacientes que pudiese uno pensar que le puede suspender el tratamiento para la insuficiencia cardíaca. Pero ya Roa nos demostraba en las tablas iniciales que ese paciente prácticamente no existe. O sea que cuando uno ve en la práctica clínica diaria, todo paciente que haya desarrollado disfunción va a seguir con su tratamiento para insuficiencia cardíaca. Quisiera terminar comentándole un par de estudios interesantes, que son estudios de tratamiento farmacológico que se publicaron después de la publicación de las guías europeas. Uno es este estudio, es un estudio donde se utilizó inhibidores de SGLT2 en pacientes que eran diabéticos que venían siendo tratados con antraciclina. Este es un estudio retrospectivo
y se hizo una observación de 1 año para ver qué sucedía con estos pacientes y mostraron que disminuía el puesto combinado de admisiones por insuficiencia cardíaca, nuevos diagnósticos de cardiomiopatía, arritmias clínicamente significativas y la incidencia de insuficiencia cardíaca. Pero lo más interesante de este estudio, a pesar de ser retrospectivo, es que cuando se hizo un seguimiento y se observó qué había pasado en los 3 años siguientes con ellos, fíjense la diferencia en cuanto a la sobrevida global de estos pacientes, los que venían tomando inhibidores SGLT2 comparado a los que no lo tomaban. Obviamente, recuérdense que todos los pacientes que tienen síntomas y todos los pacientes que están asintomáticos, pero con una función sistólica deprimida, ya van a tomar inhibidores SGLT2 como parte de su terapéutica. Pero aquí queda un nicho de pacientes que sin tener síntomas ni tener cambios para hacer indicaciones de disfunción, pudiera tener beneficios preventivos con inhibidores SGLT2. Por otro lado, está el estudio STOP-CA, es un estudio prospectivo. En este caso, la droga que utilizó fue atorvastatina, 40 miligramos, un seguimiento de 1 año en pacientes que venían recibiendo también antraciclinas, y se observa que hubo una diferencia estadísticamente significativa a favor de los pacientes que tomaban atorvastatina en los puntos finales primarios, que era una caída, o sea, una caída menor al 10% de la estimación de la fracción de eyección, o que la función sistólica nunca bajara por debajo del 55%. Esto también abre un punto interesante para el uso de atorvastatina como preventivo en la cardiotoxicidad por fármaco. Yo quiero terminar haciendo una reflexión para todos nosotros, y es que cómo debemos ver nosotros al paciente que sobrevive al cáncer, comparado con un paciente de la población general en a sus mismas edades. El paciente que sobrevive al cáncer tiene 7 veces mayor oportunidad de morirse que el que no. Tiene 15 veces mayor riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca que el que no ha tenido cáncer. 10 veces más chance de desarrollar enfermedad cardiovascular y 9 veces más chance de desarrollar un accidente vascular cerebral. El paciente que sobrevive al cáncer es un paciente enfermo, es un paciente con muy alto riesgo cardiovascular que nosotros debemos seguirlo siempre muy cercanamente. Muchas gracias. Gracias, doctor, por su excelente revisión. El tratamiento siempre ha sido un punto importante de la cardiotoxicidad, y para continuar, me toca presentar otra de las generaciones de relevo procedente de Ascardio. Con nosotros el doctor Bartolomé Finisola, que nos va a ilustrar acerca de prevención y tratamiento de la trombosis en pacientes oncólogos. Bien, muchas gracias a la directiva de la sociedad y a los organizadores por este genial evento y estoy muy contento porque ya tenemos 6 años con presencia de cardio-oncología, un poco más en el Congreso Nacional. Bueno, vamos a hablar de este tema tan interesante que es la trombosis en el paciente oncológico, porque está muy fuera de lo que estamos habituados a discutir en el tema, ¿no? Algunos puntos es lo que ya hemos hablado en ocasiones previas, lo que ya creemos saber, FA y cáncer, el tema de la trombocitopenia, muy frecuente en pacientes de riesgo cardiovascular, y lo que ya se había discutido de prevención primaria de eventos venosos. Lo más reciente es la prevención secundaria de eventos venosos y la nueva área de los anticoagulantes orales directos en la prevención de trombosis arterial. Y tocando el tema de cáncer, bueno, ya esta data la conocíamos previamente, los registros más grandes en los centros que han manejado pacientes oncológicos en Estados Unidos, más de 20 millones de pacientes, la mayoría mayores de 45 años, libres de enfermedad cardiovascular o cáncer, y predominantemente hombres, y fíjense que más de 4 veces riesgo de diagnóstico de fibrilación auricular en el primer año de seguimiento cuando reciben quimioterapia. Entonces sí, es muy probable que si estás manejando un paciente con antecedente o con cáncer activo vaya a desarrollar fibrilación auricular a corto plazo, o inclusive en el futuro, si en el seguimiento más allá del primer año hay 22 y 30% de más de riesgo de desarrollar un evento o episodio de fibrilación. Y estos pacientes tienen un riesgo de sangrado particular. Fíjense, esta corte poblacional de más de 10 años, de más de 20 años en Estados Unidos, pues muchos pacientes con fibrilación auricular y cáncer previo tenían un perfil de riesgo de sangrado mayor.
Y particularmente, y eso es algo bueno que nos va a servir para el manejo o para la pesquisa de cuáles son los pacientes con pinza que vamos a escoger para una terapéutica u otra, y están los pacientes con cáncer gastro, neurohematológico, respiratorio y urológico, tienen mayor riesgo de sangrado, y desafortunadamente los pacientes con cáncer respiratorio y urológico tienen tanto riesgo de trombosis y riesgo de sangrado. Entonces, ¿a dónde vamos allí? Particularmente en estos casos, eh, como lo pueden ver aquí, son pacientes que a futuro se van a estar discutiendo. Inclusive ya este año se publicaron un par de documentos en Jack Cardio Oncology sobre qué vamos a hacer con el cierre de orejuela precoz en estos perfiles de pacientes. Pues, si tienen riesgo de sangrado, tienen riesgo de hemorragia, si tienen riesgo de sangrado, tienen riesgo de hacer un evento tromboembólico, ya sea un embolismo sistémico, un stroke, pues entonces son pacientes que probablemente va a ser muy difícil que estén adheridos a la anticoagulación a largo plazo. Y ese on and off de la anticoagulación los va a llevar a tener eventos que, si ya tenían un mal pronóstico por su cáncer como antecedente, pues más aún por una CV invalidante, ¿no? Y este artículo, que es más reciente, para entender un poco el perfil de trombosis un poco más de precisión, fíjense, pacientes analizados con fibrilación auricular y lo que ellos consideraron como un chat más bajo para lo que usualmente estamos manejando en este grupo de pacientes con cáncer. Pacientes con cáncer FA y el chat VAS de 0 a 2 sin anticoagulación oral, más de 1.400 pacientes. El punto final que consideraron era stroke, evento isquémico transitorio, un embolismo sistémico, todos probados por imágenes también, seguimiento un año, y la tasa de eventos fue 2.13%, mucho más frecuente de lo que se hubiese esperado o de lo que ocurrió en pacientes sin antecedente de cáncer, 0.8%. Por lo tanto, pues eso nos da 2.7 veces más probabilidad o riesgo de presentar un evento de embolismo sistémico, incluido el stroke, en los pacientes que usualmente manejaríamos con mucha precaución, particularmente si tuvieran un riesgo de sangrado. Entonces, ya sabemos que está un poco más claro lo de la FA, y probablemente a futuro escuchemos un poco más del cierre de orejuela más temprano, un poco más flexible, sobre todo por la data que presentó José Francisco ayer, donde hay realmente una tasa de complicaciones asociadas al cierre de orejuela. No estoy diciendo que todos van a cierre de orejuela, pero definitivamente es difícil manejar un paciente con una indicación de anticoagulación cuando tiene tantas comorbilidades y particularmente el cáncer. Ahora, en el tema de la trombocitopenia, que ya lo discutimos el año pasado, algunas ideas. La aspirina, particularmente para prevención secundaria de eventos arteriales, pero considerarla cuando las plaquetas estén por encima de 25.000. Yo creo que esto fue lo último que pudimos colocar en los lineamientos de lo que hablamos el año pasado, basado en las guías de cardio-oncología, porque todo lo más que viene adelante es todo ensayo clínico reciente. Doble terapia antiagregante, solamente posinfarto o angioplastia, y si las plaquetas están por encima de 50.000, ya que por debajo de allí hay que considerar probablemente el manejo con monoterapia a corto plazo. Y ya vamos a tocar un tema particular de eso: anticoagulantes a dosis bajas en prevención primaria de patología venosa, las dosis altas de anticoagulantes orales, particularmente los directos, en prevención primaria de fibrilación auricular, pero ya con un ojito al sangrado. La terapia dual, que sería un anticoagulante con antiagregante en angioplastias con FA o angioplastia con enfermedad trombólica venosa, con las plaquetas siempre por encima de 50.000, ya el riesgo de sangrado, ojo, en amarillo. Y la triple terapia, realmente con la dosis más baja disponible de anticoagulación oral y con muchísimo riesgo de sangrado. ¿A dónde vamos? Combinaciones cortas y anticoagulación oral a dosis baja solamente si son necesarios. Y esto abre un escenario sólido para los protocolos que hemos hablado de high bleeding risk. Ya el tema del OCT y el IVO, yo creo que ya no es futuro, ya eso está claro que es el presente del intervencionismo, y particularmente en estos pacientes. Si tú vas a hacer una angioplastia, tienes estén ultrafino, tienes imagen intracoronaria, y ya el paciente entra a la sala, obviamente no el infartado, pero un paciente que venga electivo para una intervención coronaria percutánea, que tú sabes que tiene un perfil de sangrado, un paciente oncológico, un paciente con una patología, digamos, de tipo linfoma, leucemia, ya tú sabes que probablemente debas optimizar eso, porque inclusive los protocolos de terapia doble antiagregante son a menos de un mes, cuando tú haces una angioplastia con un stent de última generación ultrafino y guiado por imagen intracorona. Entonces, probablemente para allá vaya este grupo de pacientes de trombocitos. Y para hablar de predicción y riesgo, de predicción de riesgo y prevención de enfermedad tromboembólica venosa, lo que ya conocemos como el score de Corana, ya desde el 2018 lo conocemos,
pues sabemos que aplica para tumores sólidos y linfomas, es muy fácil de utilizar, está en las aplicaciones que todos tenemos en el teléfono, pero obviamente como tiene tantos años, como todo lo bueno ha sido muy criticado, evaluado, pero todos lo siguen usando en la práctica de las consultas de cardiología, es bastante sencillo y se considera un puntaje mayor o igual a 2 de alto riesgo. ¿Y qué hacer en este grupo de pacientes que tienen este perfil de riesgo particular? Estamos hablando de prevención primaria y estamos hablando que los pacientes tienen un perfil de sangrado mayor de rutina, ¿no? Porque el hecho de que tengan la FA no les va a conferir el riesgo de sangrado, se lo confiere su patología y las condiciones de base. Entonces, bueno, lo que vimos en los estudios más recientes y más emblemáticos, el ABERT y el Cassini, que ambos apixaban y rivaroxaban ofrecieron beneficio en la prevención de enfermedad tromboembólica venosa para pacientes oncológicos que eran considerados de alto riesgo de un evento tromboembólico venoso, según el score de Porana, a un seguimiento de 6 meses. Ese es el beneficio con el apixaban de prácticamente una reducción absoluta de 6% y sin mayor tasa de episodios de sangrado, igualmente como se pudo ver con el rivaroxaban, con una reducción de 4% de casi 4% absoluta del riesgo de eventos tromboembólicos venosos. Ahora, en el tratamiento, ¿cuál es la droga ideal o qué vamos a hacer? Bueno, este metaanálisis publicado recientemente en el JACC de Cardio-Oncology más o menos nos orienta un poco. Pacientes tratados con anticoagulación oral o heparina de bajo peso molecular en eventos tromboembólicos venosos y cáncer activo. Fueron más de 17 estudios, más de 6.600 pacientes, evaluados con puntos finales, obviamente como fue un metaanálisis, había seguimiento a 6 o 12 meses y la eficacia fue bastante similar para todos los anticoagulantes orales directos, con un perfil de sangrado similar. Obviamente, el apixaban tuvo un perfil de sangrado mejor que el edoxaban, pero similar al rivaroxaban. Por lo tanto, ya sabemos que los anticoagulantes orales directos tienen un buen perfil para el manejo de la enfermedad tromboembólica venosa y el apixaban mostró un beneficio particularmente con el edoxaban, pero estamos tranquilos porque solo tenemos en este momento dos fármacos disponibles en el país y creo que ya está claro con estos hallazgos de que es historia ese tema del manejo del paciente con cáncer y el uso de warfarina de rutina, que era una duda que había quedado en los primeros trials, que la proporción de pacientes con historia de cáncer era menor, y yo creo que ya hemos pasado esa página, aun cuando nosotros somos defensores, tenemos una consulta, una clínica de anticoagulación y trombosis en la institución y se ven más de 30 a 35 pacientes diarios tomando warfarina, pero igualmente somos defensores de los beneficios de pacientes switch anticoagulantes orales directos. Ahora, un tema particular, la trombosis venosa profunda distal, muchas veces se manejaba de forma conservadora, protocolos más cortos, el paciente puede sangrar, particularmente en el paciente oncológico pareciera no ser tan benigna. Este estudio fue recientemente publicado en Circulation, multicéntrico, un estudio de más de 60 centros en Japón, planteando usar para estas trombosis distales, popliteas, ¿será que es necesario anticoagularlo un año? Seguimiento 12 meses versus 3 meses, buscando una terapia más corta. Más de 600 pacientes con historia de cáncer y trombosis venosa profunda distal. No estamos hablando de eventos iliofemorales. Promedio de 70 años, casi un tercio eran hombres. Y fíjense el punto final primario, cómo se demostró en eventos tromboembólicos venosos recurrentes o muerte por estos episodios, una reducción absoluta casi de 6 o más de 6%. O sea, es bastante importante la reducción de riesgo atribuible a hacer un esquema largo o de un año. O sea, que esta patología, la trombosis venosa, no me llegó un paciente a la consulta, me consulta porque tiene la pierna hinchada y obviamente cualquiera piensa que es disfunción ventricular, es insuficiencia cardíaca, lo mandan al cardiólogo, trombosis hipoplitea, bueno, ponle anticoagulante 3 meses porque realmente no lo amerita. Y la realidad es que sí, afortunadamente con el uso de anticoagulantes orales directos, sin un riesgo de sangrado mayor. Muestro esta imagen de nuestra institución, muy bonita para los que quieran venir a visitar. Ahora en el tema de trombosis arterial, como pasó con todos, los anticoagulantes orales directos empezaron para FA y después fueron tomando otros territorios, tromboembolismo pulmonar, episodios de trombosis arterial, manejo de la anticoagulación y ahorita llegamos inclusive al trombo ventricular izquierdo en cardiopatía isquémica importante. Por lo tanto, bueno, empezaron los estudios de prevención de trombosis arterial en cáncer, se hizo un metaanálisis comparando anticoagulación oral con heparina de bajo peso molecular versus no tratamiento, más de 5.000 pacientes incluidos en este metaanálisis. Y los estudios o los puntos finales fueron infarto, el compuesto de infarto, stroke y embolismo sistémico. Realmente no hubo mejoría.
evidenciando una tasa mayor de eventos de sangrado mayor, o sea, sangrado que realmente amerita un ingreso o el uso de hemoderivados en los pacientes, inclusive sangrado o hemorragia intracraneal. Entonces, en este momento, usar dosis bajas de anticoagulantes orales directos de heparina de bajo peso molecular no tiene evidencia de beneficio en la prevención de trombosis arterial. Ahora, está claro que puede aumentar el riesgo, que era la plausibilidad biológica de lo que estamos haciendo, pero lamentablemente en este metaanálisis se analizaron más de 90% de estudios con antagonistas de vitamina K o heparina bajo peso molecular. Entonces, por supuesto, solamente 10% de los estudios incluidos en este metaanálisis utilizaron anticoagulantes orales directos. Entonces van a ver por ahí, porque obviamente a mí me encantan todos los artículos del JACC tienen esta bonita foto, inclusive el que está presentando Luis, te hacen que pongas un diagrama que queda prácticamente un perfil directo para que lo subas al Instagram, lo subes al Facebook, y es muy llamativo, muy fácil de entender. Lo que no te explica es que el grueso de estos estudios fueron utilizando drogas que nosotros sabemos que incrementan el riesgo de sangrado y son más difíciles de controlar. Y en trombosis arterial en cáncer, en el tema de prevención, bueno, ¿en qué pacientes vamos a utilizarlo? Entonces, si hay algunos que presentan trombosis, si no, no se hubiese generado la hipótesis que dio el estudio, no es uno, son muchos estudios, de dónde se genera la hipótesis y qué pacientes pudieran beneficiarse a futuro de utilizar anticoagulantes en casos de cáncer para prevenir una trombosis. Bueno, esta corte retrospectiva usó data genética de tumores sólidos entre los años 2014 y 2016, más de 11.800 pacientes, seguidos un año, con un punto final primario de infarto, revascularización coronario periférica, stroke u oclusión periférica. Entonces, un par de genes demostraron aumentar el riesgo, pero obviamente es difícil para nosotros mediarnos en este tema de los genes, ¿no? No a todo el mundo le vamos a poder hacer, si no lo hacemos con la miocardiopatía hipertrófica, que lo tenemos a la mano y que lo vemos con frecuencia en la consulta, pues es difícil como interconsultantes pedirle a nosotros a un paciente un estudio genético para indicar anticoagulación profiláctica. O sea, es complejo hasta de lógica, ¿no? Pero fíjense que particularmente el cáncer de pulmón, el cáncer de páncreas, el cáncer hepatobiliar, demostraron tener un mayor riesgo sin necesidad de analizarse. Obviamente es una tendencia porque no hubo una significancia estadística, pero es algo que te pudiera orientar hacia cuáles tipos de cáncer a futuro van a ser considerados como una indicación a tomar en cuenta para este manejo, ¿no? Entonces, para llevar a casa, la fibrilación auricular es frecuente en el cáncer, con más riesgo de stroke, aún en CHA2-VASc, que es considerado, no es que sea bajo, pero que es considerado de lo más bajo que puede haber dentro de la escala, con un perfil de sangrado particular y probablemente a futuro nos lleve a considerar procedimientos invasivos como el cierre de orejuela de forma precoz en pacientes que tengan riesgo alto de hemorragia y riesgo alto, aunque obviamente es considerado ya el Haslet alto como una posible indicación de cierre de orejuela, pero estamos conscientes de que hacer este tipo de procedimiento en un paciente oncológico pues, puede sonar un poco agresivo, pero sí, vamos a llegar a ello, sobre todo con la tasa de sobrevida de las drogas nuevas para antineoplásicos. En trombocitopenia, terapia combinada corte, anticoagulantes a dosis baja y particularmente optimizar el uso de la angioplastia y las herramientas que tenemos para mejorar el desenlace de estos casos. Trombosis venosa, sistemáticamente, así como las empresas están invirtiendo en desarrollar software más simples y más aplicables para que todo cardiólogo que haga eco por lo menos tenga un entrenamiento y pueda hacerlo si está en un centro oncológico strain, igualmente aplicar el Corana de rutina y si ya el paciente tuvo el evento, pues piense en anticoagular a 12 meses porque ha demostrado tener beneficios clínicos importantes. Apixaban y rivaroxaban son los que han demostrado beneficio en este escenario. Y en trombosis arterial no hay un beneficio en prevención primaria. Sin embargo, los perfiles de riesgo más altos y los estudios con anticoagulantes orales directos nos van a aclarar. No quiero darles las gracias a todos por su tiempo y por estar hoy sábado en la mañana. Bueno, excelente. Muchas gracias a todos los expositores por ilustrarnos acerca de la cardiotoxicidad. Excelente toda su conferencia. Definitivamente la cardiotoxicidad tenemos que abordarla a los cardiólogos. Tenemos que estar claros que existen tantos potenciales riesgos como existen fármacos para tratar el cáncer. Que cada grupo de fármacos tiene sus riesgos y somos nosotros los que tenemos que feminizarlo con las como
consecuencias de cada uno de estos grupos para crear protocolos para seguimiento de cada uno de los pacientes que van a estos fármacos. Es importante la comunicación entre los cardiólogos, que necesitamos que nos digan las dosis y los protocolos que van a recibir los pacientes para poder en función de eso hacer un seguimiento adecuado del paciente. Como todos sabemos, los que estamos en esta área, el 99% de los pacientes solamente trae una solicitud de eco que no dice ni siquiera qué fármaco va a recibir. Entonces es importante que nos comuniquemos, que creemos protocolos. Yo creo que para allá debería ir la comunicación, gracias a que ya la cardiología está con nosotros. Ahora abrimos la parte de preguntas. Ya tenemos preguntas por allá. Excelente, adelante. Adelante. Buenos días, bueno, felicitaciones a los expositores, magnífico tema, ¿no? Y por la ilustración que hicieron acá, el doctor Díaz, comentarios y las preguntas, ¿no? En cuanto al conocimiento ya, por supuesto, de la cardiotoxicidad de las drogas que se utilizan antineoplásicas y más en algunas específicas, ¿existe algún estudio que se entra en un protocolo de prevención primaria en este tipo de pacientes cuando se va a iniciar un tratamiento, en cuanto a ya indicar un tratamiento médico específico y multidisciplinario, de que estén involucrados y otras especialidades? No, en realidad, bueno, hay medicamentos, te demostraba con inhibidores SGLT2, con atorvastatina, que pudieran estar generando, de hecho, varios estudios con inhibidores SGLT2 como preventivos. Pero aquí el tema importante es lo siguiente. Yo creo que el tema más relevante es lo que enfocaba el doctor Rojo. O sea, lo primero que se tiene que saber es, si tú vas a generar un protocolo para tratar de dar un tratamiento preventivo, tienes que saber a quién se lo vas a dar. Y para saber a quién se lo vas a dar, tiene entonces que conocer al paciente antes de que vaya a presentar. O sea que lo vital aquí es conocer al paciente, determinar sus riesgos para tú poder de esa manera tener una idea de qué tanto puedes prevenir o no. ¿Qué pasa con esto? O sea, estas son enfermedades que se entrelazan. Cuando tú analizas, cuando tú te das cuenta que las clasificaciones que nos mostraba el doctor Roa para establecer a los pacientes de riesgo para desarrollar toxicidad, te das cuenta que la mayoría de ellos son que tienen enfermedades cardiovasculares. Si la mayoría de ellos tienen enfermedades cardiovasculares, probablemente sean tratados para esas enfermedades cardiovasculares. ¿Sí me entiendes al punto que voy? Entonces, es como difícil tratar de establecer bajo qué fármacos quieras tratar de hacer una prevención sin separar las condiciones cardiovasculares de un paciente y hacia dónde va la parte oncológica. Yo creo que el punto aquí más interesante, no sé si enredé más la respuesta, la pregunta con la respuesta con la pregunta, pero creo que el punto a lo que tenemos que tratar de enfatizar es que más que tratar de buscar un medicamento que prevenga, tenemos que tratar de buscar a los pacientes que no vayan a hacer la complicación. Creo que ese es el punto más importante. De hecho, presenté un trabajo con la estatina que fue beneficioso. Y uniendo a ese tratamiento, otro tipo de tratamiento, prefiero un ejemplo, 4 fantásticos, etcétera, etcétera, es para prevenir más que todo el desarrollo de la enfermedad en ese trayecto esté ya protegido. Sí. Algo importante que quiero acotar, Luis, antes de iniciar un tratamiento, es clasificar al paciente, ver cuáles son los factores de riesgo y las enfermedades cardiovasculares que tiene previas, controlarlas, mejorar en el tratamiento para que ese paciente cuando entre a la terapia, dependiendo del fármaco, entre controlado. Si vemos un paciente, por lo menos, que va a recibir terapia hormonal, el cáncer de mama, o el paciente que va a recibir para el adenocarcinoma de próstata, no lo puedes llevar hipertenso. Tienes que controlarlo primero, o no lo puedes llevar a una paciente con una dislipidemia, porque ya sabes que ese fármaco te va a producir mayor dislipidemia, o ese paciente diabético, llevarlo con que entre al protocolo con una hiperglicemia. No, primero controlamos los factores del paciente y ahí sí, sobre la marcha, con el oncólogo trabajando de la mano. Aquí el trabajo es multidisciplinario, oncólogo, hematólogo y cardiólogo. Un par de segundos, nada más para terminar esto.
Fíjense que los pacientes que están asintomáticos, pacientes asintomáticos pero que tienen un biomarcador positivo, el dar bloqueador receptor angiotensina, un IECA, un beta bloqueante es una indicación de 2A a 2B, o sea que posiblemente sea bueno o a lo mejor no es tan malo. No pasamos de ahí. Bueno, buenos días, José González, cardiólogo de Maracaibo, egresado de ASCARDIO. Felicitaciones a todos por sus excelentes exposiciones. Luis, ya el colega te habló sobre los EGTL2, ¿no? Apaglifosina, empaglifosina. Existe un noble y viejo medicamento que existió en Venezuela y se consigue de nuevo, que es la trimetacidina, que se podía utilizar en algunos pacientes con arritmias y cedía la arritmia, claro, dependiendo del tipo de arritmia también y el efecto que produce la trimetacina. ¿Tienes tú alguna experiencia con este medicamento o algún conocimiento si tomamos en cuenta que podemos utilizar dapaglifosina, empaglifosina, su combinación, y tomando en cuenta que estos pacientes terminan en insuficiencia cardíaca con una enfermedad mitocondrial? Experiencia que yo tenga ninguna. Sí me recuerdo mucho la trimetacidina, todo lo que hacíamos, todos los cuentos que hicimos, y también cómo lo utilizamos al final de todo, ¿no? Que, o sea, cuando teníamos isquemia, no resolvía con nada, bueno, vamos a dar eso. No me recuerdo cómo se llamaba el medicamento. Bastarel. El propio Bastarel. Pero, nada, no tengo, o sea, no, en la revisión que hice no consigo nada con trimetacidina en lo absoluto, ¿ok? Y lo que es los aspectos fisiopatológicos, como tú bien dices, que van hacia el daño mitocondrial, lo que hacen es, o sea, siempre se habla de tratar de modificar tanto la estimulación del sistema nervioso simpático como el RAS, que serían las dos vías que Correcto. teóricamente podrían cambiar la evolución, pero como tú ves, las indicaciones y los niveles de evidencia todavía son pruebas. Gracias. Buenos días. Me uno de verdad a las felicitaciones de todos lo hicieron bastante bien. Fíjense, aquí hay un problema de, real que es entre oncólogo médico y cardiólogo, que verdaderamente yo no sé de dónde hay más ignorancia, si de allá para acá o de aquí para allá. Y tú te das cuenta de esto cada vez que te pones a leer de cardio-oncología, donde te das cuenta que eres muy ignorante. Y yo me imagino que de allá para acá debe ser igual. Entonces tenemos que hacer unas alianzas, como comentaste, porque cada vez que recibimos una referencia para evaluar un paciente oncológico, lo que nos dice valoración cardiovascular, a veces estimar fracción de eyección, a veces, pero no te dan ni dos ni qué es lo que va a recibir, entre otras cosas. Con respecto a la fracción de eyección, verdaderamente es nuestro caballito de batalla y con el que tenemos que iniciar siempre, pero hay que tratar de promover el uso del strain, tomando en cuenta que es un método que va a detectarnos pacientes que tienen fracción de eyección normal, pero que están afectados. Fíjense que el criterio de la fracción de eyección, disminución de un 10%, es 10% nada más, y tú dijiste que la variabilidad interobservador está muy cerca del 10%, de manera tal que lo que tú dijiste es muy cierto. Hay que tratar de crear equipos de trabajo donde el que hace el eco lo siga haciendo para tratar de ir evaluando pues, el deterioro de la fracción de eyección. Muchísimas gracias. ¿Vamos a hacer un comentario? Ok. Luis, fíjate esto. La cardiotoxicidad, después que el paciente recibe quimioterápico, no desaparece cuando termina el tratamiento. De hecho, los pacientes pueden desarrollar cardiotoxicidad dentro de los 5 años después de haber recibido tratamiento. Pregunto, en el paciente que recibió tratamiento y no desarrolló ninguna evidencia de cardiotoxicidad, ¿existe algún protocolo de vigilancia, de prevención, de estrategia dentro de ese periodo posterior al tratamiento de ese paciente que nunca tuvo evidencia clínica de cardiotoxicidad para prevenir, evitar el desarrollo? Sí, ahí presenté un esquema que dice que todo va a depender del riesgo basal del paciente. Riesgo moderado o riesgo alto, muy alto. Ese paciente tiene que tener un control durante el tratamiento antitumoral. Si no desarrolló ninguna cardiotoxicidad, por lo menos control de 3, 6, 9 meses, hasta 5, 10 años.
Otra cosa que también tenemos que valorar, que no desarrollamos y más adelante podemos desarrollarla, que es si el paciente recibió radioterapia. Eso es sumamente importante porque puede desarrollar cardiotoxicidad a 10, 20 años. Eso es sumamente importante evaluar, pero todo va a partir del riesgo basal de ese paciente, lo que va a recibir, la intensidad, la duración y la dosis de fármaco. Buenos días, Keina Narváez, internista y cardiólogo clínico egresado de Ascardio. Felicidades a todos, excelente. En esta oportunidad, pues, quiero hacer un comentario y aclarar una duda porque son diferentes los escenarios clínicos que nosotros tenemos como cardiólogos. Y es un reto estar en la cardiología. Ahora bien, no hemos hablado de un punto que ayer hablamos bastante, que fue de la cardioobstetricia. Ahora, en este caso, yo llevo a cargo la coordinación de la consulta de cardio-oncología del Hospital Central Antonio María Pineda en Barquisimeto. Y hasta lo que llevamos de año, llevamos 7 pacientes embarazadas con SEA de mama y han sido pacientes controversiales para la decisión clínica. En este sentido, pues quisiera que me orientaras un poco acerca de la estratificación de riesgo de estas pacientes, sobre todo en aquellas pacientes que han tenido antecedentes de SEA de mama con más de 10 años, que para su momento tuvieron tratamiento con doxorubicina, tomando en cuenta que para la dosis acumulada fue alta en su momento, pero no presentaron ningún tipo de cardiotoxicidad. Y que actualmente en el inmunistoquímico hay un cambio de la tipicidad de la celularidad y se le cambia el tratamiento antineoplásico. No recibe el mismo, pero el que está recibiendo actualmente no es tan cardiotóxico, por decirlo así, y la paciente está aparentemente sana desde el punto de vista cardiovascular. Ahora bien, ¿cómo puedo estratificar yo a esta paciente? ¿La voy a estratificar tomando en cuenta su antecedente o la puedo estratificar actualmente con el tratamiento que está recibiendo, que no es tan cardiotóxico, pero está embarazada? ¿Cómo hacemos allí? Ok. Hay un capítulo de cardiología que es sobre la paciente sobreviviente de cáncer que va al embarazo, con la embarazada. Primero hay que educar al paciente. Si es una paciente con sobreviviente de cáncer de mama que va a buscar una gestación, primero evaluar si recibió radioterapia. Aquí volvemos otra vez al riesgo basal. ¿En qué condición está ese paciente al entrar al embarazo? Evaluar qué tratamiento está recibiendo, porque si una paciente con sobreviviente de cáncer de mama, hay que evaluar si está recibiendo terapia hormonal. Eso es lo principal. Consultar con el oncólogo la remisión, en qué estatus está esa remisión, si es una remisión de 2 años, 5 años o 10 años. Porque si una paciente que tiene una remisión de 5 años, una fracción de eyección buena, no vemos factores de riesgo. Una paciente que puede ir a un embarazo tranquila, sin nada. Sí, pero el detalle aquí es que ella tuvo un antecedente en donde recibió doxorubicina a dosis altamente cardiotóxicas y la dosis acumulada para ese momento fue alta. Entonces, hay una parte en la guía que nos dice que el simple hecho de que el paciente haya recibido doxorubicina a dosis, hablando de dosis acumuladas alta, ya le confiere un riesgo alto. Entonces, la duda ahí era cuando fuimos a la discusión con el oncólogo, el hematólogo y el radiooncólogo, ellos estaban a la defensiva porque ya vamos a detenernos porque a pesar de que no tiene cardiotoxicidad, ella recibió altas dosis. Entonces, ese es Habría que tener tiempo. Dan un chance. Tiempo. Una pregunta que Sí, para claro. brevemente. La paciente está embarazada y tiene cáncer. Sí. Tiene cáncer. Sí, es una recidiva del cáncer, pero con una tipicidad diferente por el inmunistoquímico. Te voy a decir, no, por eso, Luis, lo que La creo es- estratificación, la lo que estratificación creo es, actual. los primeros 250 casos que yo manejé en la consulta de cardio-oncología, mucho tenía evidencia C. Y estábamos desarrollando el nivel de experto en el país como para plantear escenarios tan complejos y tan infrecuentes. Entonces, ¿qué creo yo? Una paciente, primero, bueno, obviamente es una mala fortuna de que una paciente con cáncer salga embarazada. Dudo por temas de FDA, de que vaya a haber alguna autorización de drogas que esté avalada por una institución de este tipo, porque es un escenario poco frecuente. Tercero, si va la vida de la madre por encima de la vida del feto,
bueno, creo que hay que definir el riesgo de mortalidad asociado con el cáncer. Definitivamente el uso de quimioterapia en ese caso y obviamente de radioterapia es de muy alto riesgo. Y yo creo que es un tema, obviamente dentro de lo gris que cae la parte ética, porque es como, vamos a decirlo, una embarazada que lo presentan los cirujanos, una embarazada con una disección de aorta. O sea, son escenarios, digamos, bastante complejos que yo creo que en ese particular la cardioobstetricia está, y que lo decía la doctora Múnera, donde estaba la cardiología hace 8 años. Muchas de las decisiones iban a ser basadas en aspectos para el momento, lo ético. Nosotros tenemos pacientes que, lo mencioné, tenía María Antonia un par de casos, que para el momento fueron a cirugía de reemplazo valvular por un problema de radioterapia y se murieron en la cirugía. Pero es que no teníamos evidencia de estar implantando válvulas percutáneas en pacientes de 45 años. Era un crimen. Entonces, la realidad, porque no tenía una disfunción ventricular severa, pero sí era una paciente de riesgo, porque obviamente doctora hostil, bla, bla, bla. Creo que en ese contexto, el aspecto ético y las grises de cada caso es lo que te va a dar la luz. Pero definitivamente yo creo que partiendo del tema donde la madre es la prioridad, lamentablemente todos queremos y de repente es un embarazo de mucho valor para ella, pero es ese punto ético que tiene cada centro su discusión del comité, donde vas a conseguir la respuesta. Ya, Luis, dame un permiso para hacer la pregunta. Ustedes tienen protocolo de trabajo en el sentido de que el paciente, antes de recibir la terapia oncológica, debe ser evaluado previamente por cardiología. Ya es la pregunta. Es lo siguiente, porque nosotros nos envían después que el paciente ha recibido, si nos dicen o no nos dicen. Entonces no es igual una fracción de eyección de 62% es normal, 60 es normal, 58 es normal, pero ya recibido, pero previamente podía tener 70 y la ha disminuido. Entonces, hay protocolos, ustedes están empleando ese tipo de protocolo, induciendo la enseñanza bidireccional, como lo planteó Rafael, de que el paciente o la paciente debe ser evaluada previamente con el electro y el eco para empezar. Eso lo están haciendo ustedes en Ascardio, por ejemplo. Sí, lo más importante aquí, en relación, el primer punto más importante es eso que usted menciona, que lamentablemente el paciente ya nos está llegando para una valoración cardiovascular prácticamente preoperatoria, donde lo que colocan es paciente oncológico que amerita ecocardiograma. Ya. Sí, en algunas veces, porque a veces no saben qué es lo que están buscando, qué es lo más triste. Entonces, tú dices, bueno, tenemos que ser detallistas en el estudio. Nosotros en la unidad de ecocardiografía se lleva un protocolo de ecocardiograma detallado, donde nosotros tenemos que adivinar, ¿ok? Lo que el otro quiere que yo le responda. Entonces le respondemos todo. Le respondemos todo porque, pues, saque usted su conclusión, ya que no me está interconsultando. Usted simplemente me pide un eco. O sea, ayer el doctor Acuatel hace un comentario importante cuando se hizo su semblanza, y es que él dice que las imágenes son clínicas. O sea, el eco es clínico. Eso viene, uno tiene que obligatoriamente conversar con el paciente, usted interrogarlo, evaluarlo, y en la cabeza tú vas concluyendo, a medida que tú vas haciendo el estudio, en tu cabeza tú vas haciendo una construcción de lo que está sucediendo en ese individuo en ese momento. Y estás obligado a hacerte un ejercicio mental. Si este fuera mi paciente, ¿qué voy a hacer yo con él? Y es así como tú de manera sistemática vas integrando el aspecto clínico del paciente con lo que tú estás encontrando en imagen. Nosotros como especialistas en el área de ecocardiografía no estamos allí para hacer teleco nada más. Estamos allí, nosotros somos, exacto, nosotros es un análisis que estamos haciendo, es un análisis de un caso, porque lo que está parado frente a nosotros no es una planta, es un paciente. Entonces eso es importante, ese punto que usted menciona es muy importante. Yo lo que pido, por favor, es incluso a otros cardiólogos que solicitan que nosotros hagamos el método, es especifique por lo menos qué tratamiento está recibiendo el paciente, cuánto tiempo lleva recibiéndolo. O si no está recibiendo nada, ¿cuál es el diagnóstico? No me ponga cáncer de mama. Dígame qué tipo de cáncer de mama va a recibir, qué protocolo, ¿ok? Qué factores de riesgo tiene, para entonces nosotros saber cómo vamos a trabajar y qué te vamos a sugerir. Eso es lo que uno debe hacer. En estos momentos nosotros sí estamos en la consulta de cardio-oncología
está pasando por lo mismo. También le está llegando la consulta de cardiología, de cardio-oncología, pacientes que vienen a valoraciones cardiovasculares preoperatorias porque se van a hacer una cirugía de mama, una cirugía de colon, le van a hacer una endoscopia. Entonces, nosotros no estamos nada más para eso. Es una consulta especializada. Y yo creo que el mensaje más importante aquí es que el entrenamiento para el manejo de las imágenes es indispensable. Gracias a Dios, la ecocardiografía se ha vuelto una técnica difundida, es económica, es accesible, pero eso requiere entrenamiento. No quiere decir que no todos pueden hacer eco. Tiene que aprender a hacer eco, tiene que estudiar, formarse, prepararse para poder entender el uso del método y entender que no todos los pacientes pueden resolverse con eco, que hay otras herramientas que no podemos ser ignorantes, que se hacen en el país. Aquí se hace resonancia magnética cardíaca, hay gente formada, profesionales bien entrenados, que aporta, el método aporta, es útil y es costoso. Sí, tienes razón, es costoso. Pero también es importante entender que la vida del paciente también es costosa, que hay pacientes que ya, como la paciente que presentó Kenner, que ya sufrió un cáncer de mama, y que en estos momentos va a necesitar esto es otro, como te está diciendo el doctor, esto es otro escenario, ya esta es otra escala de riesgo, ya. Y es importante recordar la definición de escala de riesgo, que son instrumentos basados en la probabilidad que tiene un individuo de desarrollar un evento X, ¿ok? Y ahí eso es una escala de grises, ¿ok? Y el segundo, aquí hay que evolucionar en los posgrados. Cardio-oncología, cardiotoxicidad. Tenemos programas de hace 20 años y muchos cardiólogos salen formados y somos ignorantes en esos temas. Salimos ignorantes. O sea, hay que evolucionar sobre el tiempo. Gracias. Muy agradecido a todos los participantes, a los expositores, excelente su charla. Se generó mucha controversia y nada, seguir con esto, vamos por concluido.